Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, siempre dando opiniones, puntos de vista jurídicos sobre acontecimientos de trascendencia nacional que tienen que ver indudablemente con el campo jurídico, pero también político, por supuesto. De ahí que nosotros hemos decidido esta semana pues hacer llegar a ustedes con un tema como es María Alejandra Vicuña, muy cerca de la impunidad. Es decir, la noticia que los diferentes medios de comunicación nos traen es que ha sido sentenciada, pero vamos a ver cómo procedió esta sentencia y hacia dónde camina. Pero por supuesto, para conversar sobre estos temas, queremos en nombre del Colegio de Abogados de Pichincha agradecerle a nuestro directo amigo, colega, miembro también del directorio del Colegio de Abogados, al doctor Gonzalo Rialpe, quien es abogado penalista, con quien vamos a tratar estos temas. Bienvenido, Gonzalo. El pasado 30 de enero, la ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, fue hallada culpable del delito de concusión. Si no estoy mal, el 30 de enero del 2020. Los magistrados dijeron que llegaron a un convencimiento más allá de toda duda, es decir, que Vicuña violó la ley penal al solicitar aportes económicos a sus colaboradores. ¿Crees tú que se hizo justicia con la sentencia en contra de la señora Vicuña? Bueno, el delito por el que fue cometido por la ex vicepresidenta y por el cual recibió una sentencia condenatoria es el delito de concusión. Delito que va en contra de la administración pública, es decir, el bien protegido es la administración pública. Este delito es contra la administración pública, por ende son delitos graves. Sus penas no son graves, pero los delitos son delitos graves, son delitos que se conocen también como delitos calificados. La pena para estos delitos es de 3 a 5 años. Aquí viene la duda, viene la sorpresa de quienes estamos en el mundo jurídico. Se habla de pena de 3 a 5 años, en donde para modificar la pena se tiene que analizar los atenuantes y los agravantes. Vamos a hablar de eso, Gonzalo. Para que tengamos claridad sobre algunos conceptos sobre el delito de concusión. Este es un delito imprescriptible y que se puede juzgar en ausencia. Es decir, es un delito grave. Sí, por ser un delito grave contra la administración pública, está dentro de los delitos imprescriptibles, de los delitos que se pueden juzgar en ausencia del procesado o de la persona que está cometiendo ese delito. Es decir, si se huye la persona, si no se presenta a juicio, los jueces, sin necesidad de que esté por el principio de inmediación, esté presente en la audiencia, inmediatamente esta persona puede ser procesada y recibir una pena. Hay algunos delitos que el que comete el delito, digamos, del imputado debe estar en la audiencia y otros en ausencia. Cuando está en ausencia, ¿no se le está quitando el derecho a la defensa, al debido proceso? No, no se le quita el derecho a la defensa porque a estas personas se les está invitando a que cojan un abogado particular o en otro de los casos un abogado de oficio, es decir, fuera que a estas personas se les enjuiciara sin la presencia de un abogado. Lo que sí es obligatorio es que estos procesados tengan un abogado, sea particular o sea defensor público. Es decir, no en ningún momento se viola la defensa, el legítimo derecho a tener un abogado. Es decir, ahí estará el defensor su abogado, público. Ya. La persona puede asistir o no, está en la voluntad de ellos, de los procesados, puede o no asistir a defenderse. Si no quiere asistir, si no quiere defenderse, si huye,
ya no es problema del Estado. De tal manera que no existe violación de derechos humanos ni violaciones procesales cuando no está presente en estos juicios. Cuando tú hace un momento nos decías de los agravantes y atenuantes, un poco para ir clarificando esto, ¿no es cierto? Primero, ¿qué son los agravantes y qué son los atenuantes? Pero también de paso, ¿es un agravante el hecho de que quien comete el delito de concusión sea servidor público? Sí. Dentro de los agravantes genéricos o generales existen 19 agravantes, entre ellos el numeral 19 del artículo 47 del COIP dice cuando el servidor público comete un delito o una infracción. Es decir, que ya el hecho de ser un servidor público, de ostentar este cargo, ya le hace un agravante para cualquier tipo de delito, no solo para el de concusión, cualquier tipo de delito. Y la señora ex vicepresidenta, cuando era asambleísta, era una servidora pública. Cuando cometió la infracción, era una servidora pública. De tal manera que ella ya estaba con como antecedente, ya tenía un agravante. Pero una persona que tiene agravantes también puede tener atenuantes. Claro, tiene atenuantes. El artículo 44 indica cómo se debe aplicar los atenuantes y los agravantes. Pero hay una cosa muy importante aquí. Dice el artículo 44, cuando existe la presencia de un agravante, de un solo agravante, ya no operan los atenuantes. Es decir, que por más atenuantes que tenga el procesado, el imputado, el delincuente, por más atenuantes que tenga a su favor, el aparecimiento de un solo agravante ya le impide a los jueces modificar la pena a su favor. Y en cuanto a los agravantes, en la conducta de la señora ex vicepresidenta, en la conducta de asambleísta, yo veo 3 agravantes fácilmente probables. A ver, vamos, de existir el agravante del artículo 47, dices numeral 19 del COIP, sí. ¿Cuál debió ser la pena entonces aplicable a la señora ex vicepresidenta? La pena, 7 años de prisión, porque dice la norma que la pena tiene que ser el máximo de la pena más 1/3. Es decir, nosotros estamos hablando de que la pena de la ex de concusión es de 3 a 5 años. De 3 a 5, ¿y por qué 7 entonces? El máximo son con meses, yo le hago redondeado. La pena, el tercio de 5 años casi son 7 años, pero jamás pudo haber sido la pena de 1 año. Pongamos que no es un agravante constitutivo de la infracción el hecho de ser servidora pública, pero también hay otros agravantes. Mire lo que dice el numeral 5, cometer la infracción con participación de 2 o más personas. Lógicamente que ella cometía esta infracción con más de 2 personas. Sus demás asesores eran quienes también pedían favores, eran quienes decían, en esa época la asambleísta está pidiendo dinero para tal o cual campaña electoral, supuestamente, o para tal o cual actividad política. Para el movimiento político, para supuestamente. Para el movimiento político. Es decir, que ella sola no pedía dinero, también mandaba a pedir con otras personas. Tenemos un agravante. Y otro de los agravantes fácilmente probables, el del numeral 8, cometer la infracción prevaliéndose de una situación de superioridad laboral. Es decir, ella es jefe, pues, ella como asambleísta es jefe de sus 4 o 5 asesores que tiene cada asambleísta. Lógicamente que al exigirles a sus asesores, con quienes tienen una superioridad laboral, y eso es fácilmente comprobable, al pedirles dinero, al pedirles la entrega de gratificaciones o prebendas, está incursa, está encuadrada en el agravante del artículo 8. Pero entonces, decir, que no solamente tenía un solo agravante, tiene 3 agravantes la vicepresidenta. Partiendo de eso, Gonzalo, si la pena para la concusión es de 3 a 5 años, ¿cómo fue que se aplicaron atenuantes en la condena a la señora Vicuña para que solo se le imponga un año? Bueno, es del favor político. Lamentablemente es una sentencia cuestionable por los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que no se dan cuenta que la opinión pública está atrás de estos jueces, está indignado. El pueblo ecuatoriano, la sociedad, los líderes sociales, la comunidad ecuatoriana está indignada de ver este tipo de fallos, de tipo de sentencias, que tienen un favoritismo, sentencias parcializadas con el fin de favorecer a quienes, al procesado, al delincuente, al imputado, a quienes cometen delitos, de favorecer a ellos en desmedro de quién, de la sociedad en general, de los hombres honestos, de los abogados honestos, de los asambleístas honestos, del pueblo que trabaja todos los días. Ellos son las víctimas a la final de este tipo de delitos. Entonces, por ejemplo, ¿tiene claro la señora Vicuña y sus abogados cuando se los sentencia a 1 año? Porque ella señala que no va a apelar esta sentencia de 1 año de cárcel por este caso de los diezmos, a cambio va a pedir la suspensión condicional de la pena. Pero en derecho a decir, así se somete a la suspensión condicional de la pena, ella está aceptando de que cometió el delito. Claro,
es que además a ella le salió barato la pena negociada, ponerle 1 año de privación de la libertad en un delito que posiblemente pudo ser sancionado con una pena de casi 7 años. Le salía barato. ¿Cómo va a apelar ella si más bien debe estar agradecida a los jueces y a la administración de justicia, que no es una administración de justicia imparcial? En el caso de ella, al no apelar la pena, va a solicitar la suspensión condicional de la pena. Este es un beneficio... Háblanos de la suspensión condicional de la pena, para que tengamos una claridad. ¿Quiénes pueden acogerse? ¿En qué casos? ¿En qué sentencias? Bueno, las personas que se acogen a este tipo de beneficio, es un beneficio que los jueces de primer nivel, esto tiene que ser pedido en la primera sentencia, está en el caso, cumple con el requisito de que es pedido dentro de las 24 horas y ante los jueces de primer nivel. Pide ella que esta pena de 1 año la cumpla no en la cárcel, sino en la calle. Y el único requisito posiblemente que van a poner los jueces es que se presente cada 8 días ante un fiscal o ante un juez y que haga algún trabajo comunitario. Es decir, ella muy bien puede ir a cumplir la pena de 1 año, escuchen ecuatorianos, a las playas de Manabí, a las playas del Guayas, a sus fincas, con sus familiares, es decir, la pena la va a pagar paseándose, gastándose dineros públicos, terminando de gastarse los dineros públicos. Esto es una afrenta para el país, esto es una afrenta para los hombres de bien, que una persona que ha cometido un delito gravísimo como es el delito de concusión, un delito cuya víctima es el Estado ecuatoriano, porque es un delito contra la administración pública, y un delito que constituye una burla, una ofrenda, una ofensa para los ecuatorianos. Ahora, Gonzalo, esta suspensión condicional de la pena que se está planteando, ¿es obligatorio darlo a concederle a los jueces o también ellos pueden negarlo? No, no es obligatorio. Los jueces pueden o no conceder este beneficio a las personas, de acuerdo a la personalidad, de acuerdo al tipo de delito por el que ha sido procesado. Yo creo que en ningún delito contra la administración pública, peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito y concusión, la ley permite por la pena de 1 año. Este delito, el beneficio de la suspensión condicional se da para penas menores a 5 años. Es una de las condiciones. Sí, una de las condiciones. Ella tiene 1 año, correcto, pero está en la decisión de los jueces de otorgarle o no. No es obligación de los jueces que si el procesado pide, señores jueces, me quiero acoger al beneficio porque es un beneficio procesal, a la suspensión condicional de la pena, que los jueces le otorguen. Los jueces tienen que analizar primero qué tipo de delito fue el que cometió ella. Delito Gonzalo, de concusión. Creo yo que con la sana crítica los jueces están impedidos de concederle el beneficio. Eso vamos a conversar, que nos plantees inclusive cuáles son nuestros requisitos para entender si se va a acoger o si los jueces pueden dar la suspensión condicional de la pena luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Para quienes nos sintonizan en estos momentos, queremos informarles de que estamos tratando un tema de mucha importancia, que lo hemos llamado María Alejandra Vicuña, muy cerca de la impunidad. Para lo cual entonces nos acompaña el doctor Gonzalo Rialpe, él es un abogado penalista, miembro también del directorio del Colegio de Abogados. Gonzalo, decíamos, a ver, esta es una potestad de los jueces. Mi inquietud es, pero si cumple los requisitos para la suspensión condicional de la pena, ¿no podrían negarle? No es obligatorio. El artículo 630 indica que los jueces podrán conceder o no el beneficio de la suspensión condicional de la pena cuando se cumpla, que tenga la pena no exceda de 5 años, 1. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en curso o haya sido la señora Vicuña, de lo que conocemos, no tiene por el momento. Bueno, parece que tiene una indagación previa, pero no es un proceso penal, porque el proceso penal es a partir de la etapa de formulación de cargos o instrucción fiscal. No tiene, pero tiene investigaciones.
que los antecedentes personales, familiares, sociales de la sentenciada, como la modalidad y la gravedad de la conducta sean indicativos que no existe necesidad de la ejecución de la pena. Ahí es donde los Ahí jueces sí, pueden hacer una valoración aquí sí, subjetiva. La conducta de la vicepresidenta. La vicepresidenta se ha mofado de los ecuatorianos. Ex vicepresidenta. La ex vicepresidenta, luego de cada audiencia de las etapas procesales, sale ante los medios de comunicación a burlarse, a reírsenos en la cara a los ecuatorianos. Esa será una conducta de quien aspira a tener un beneficio, una condolencia de las autoridades. Yo creo que no. En este numeral 3 yo pienso que los jueces amparados en este numeral justamente tienen que impedirle y no darle el beneficio de la suspensión condicional de pena. Además, ¿cómo puede ser posible que todos los ecuatorianos sabemos qué tipo de delito cometió y toparle a la señora en la playa? Porque uno de los requisitos que le van a poner en el caso que los jueces le dieran, parece que el día de mañana, la suspensión condicional de la pena, va a ser la prohibición de salida del país, que lógicamente ella no puede salir fuera del país mientras cumple esta suspensión condicional de la pena. Va a ser que los ecuatorianos a la señora le topemos en las playas bañándose, en las mejores playas del Ecuador. Va a ser que le vamos a ver volando en los vuelos en primera clase a la señora, yéndose a los mejores hoteles del país. ¿Creen ustedes, ecuatorianos, que esto no va a enervar la dignidad de los ecuatorianos? Que los ecuatorianos vamos a estar felices o esto va a ser un ejemplo para los otros servidores públicos que en el evento de que ellos cometan una infracción parecida a estas, van a decir, no, pues si a la vicepresidenta le dieron un año y este año no cumplió. Bueno, no fue pero la lo que vamos a aplicar aquí lo que el derecho nos dice. Por ejemplo, la Procuraduría General del Estado manifestó su rotunda oposición a la suspensión de la ejecución de la pena impuesta. Ya, este es otro elemento. Es decir, sí, aquí nace entonces que sí pueden hay otro los elemento jueces. por cual los jueces no deben concederle. Cuando hay oposición del Procurador General del Estado, que es el acusador particular en derecho de estos delitos. Cuando Fiscalía, esperemos que la señora Fiscal General se oponga, y no solamente que se oponga, que ella apele, no sé si apeló hasta el día de hoy a la suspensión, a la pena de un año, y en el caso que no apeló, apele a la suspensión condicional de la pena. Es decir, la Fiscalía también puede hacer eso. Claro, la Fiscalía puede apelar. Debería hacerlo. Primero la Fiscalía ya debió haber apelado, ojalá ya haya apelado de la pena de un año que se le impuso, porque es una pena muy pequeña. A eso iba a decir, injusta. hay una apelación, porque si aquí hablamos de 3 a 5 y le da un año, vendría la apelación a la propia Fiscalía. Fiscalía puede alegar que si hay agravantes, que hubo, de los 3 agravantes que yo indiqué, por lo menos uno se debió haber probado dentro del proceso. Fiscalía tiene que decir, como hay agravantes, la pena no es de un año, la pena debió haber sido de 3, de 5 años o casi de 7 años. Y además, Fiscalía tiene que oponerse rotundamente, porque a la audiencia en la que se le concede la suspensión condicional de la pena van los sujetos procesales, esto es, Fiscalía, Procurador General del Estado y el abogado de los procesados. En esta instancia, en esta audiencia, Fiscalía y el Procurador General del Estado o sus delegados tienen que oponerse y decirles a los jueces, pues vean, señores jueces, no es posible que a esta señora se le premie que no cumpla ni un solo día de prisión. Pero, Gonzalo, ya, debió haber apelado sobre la sentencia, pero también la fiscal debe apelar la posibilidad de que le den la suspensión condicional de la pena. En el evento de que los jueces le concedan la suspensión condicional de la pena, Fiscalía puede apelar. Primero tiene que oponerse y darle sus razones a los jueces de por qué no procede la suspensión condicional de la pena. Y en el caso que los jueces, esperemos que los jueces de la Corte Nacional no le concedan, en el caso que le concedan, Fiscalía tiene que apelar también. ¿Se puede presentar acusación particular en el delito de concusión y cuál funcionario está en la obligación de hacerlo? Bueno, en todos los delitos de acción pública en los que está como perjudicado, como víctima el Estado ecuatoriano, se puede presentar acusación particular a partir del inicio de la instrucción fiscal, dentro de la etapa de instrucción fiscal, sea de 90 días o de 30 días, por parte del Procurador General del Estado. El Procurador General del Estado, como abogado del Estado, tiene el deber y la obligación de presentar acusación particular en contra de estos malos funcionarios y pedir la reparación integral, es decir, la indemnización para las víctimas. Entonces, Gonzalo, de tu análisis, nos das a entender de que atrás de esa sentencia de un año está precisamente la influencia de su cercanía al expresidente Correa, al actual presidente Moreno, con su padre con un peso político en los momentos anteriores y ahora, que primaron precisamente para que los jueces un poco timoratos o no sé, debiendo favores de esta sentencia. Definitivamente yo estoy seguro que aquí no pesó la administración de justicia.
aquí pesaron otros intereses, aquí influyeron sectores exógenos, sectores externos a la función judicial, a la administración de justicia, para que los jueces impongan una pena que no se compadece con los méritos Entonces tú estás procesales. diciendo que todavía la justicia sigue recibiendo órdenes de afuera. Sí, yo creo que la administración de justicia no es imparcial, no existe la independencia judicial. Lamentablemente estamos ya 14 años de que la justicia no es independiente. Salimos de 10 años de correísmo y ahora parece ser que hemos caído en otra justicia que no es imparcial. ¿Y por qué esta inquietud? Tenemos casos de que un sargento fue sentenciado a 3 años de prisión por haber solicitado dinero a un aspirante para poder ingresar a las Fuerzas Armadas. También es concusión. A un agente de tránsito que pidió a un ciudadano, etcétera. Ahí sí viene todo el peso de la ley y en este caso somos bastante condescendientes. Y mira que en estos delitos las víctimas es solamente al que se le pidió, al chofer, al conductor del vehículo, que se le pidió dinero para que no ponerle una multa. En el otro caso, un aspirante a la policía es una sola persona. En el delito de la ex vicepresidenta y asambleísta está la sociedad entera. Es una asambleísta representante de un gran grupo de electores a quienes ella les ha fallado. Es Claro, decir, aquí hablamos de ahí, una defraudación de confianza depositada en ella, en el pueblo ecuatoriano. Claro, como asambleísta. No es lo mismo un asambleísta que un policía de esquina, un policía de tránsito. No es lo mismo un asambleísta que un sargento. Pero igual hay de delito. tropa. El delito es igual, pero es más grave por el cargo que ostenta la persona, el infractor. No es lo mismo que cometa un delito un presidente de la República, un vicepresidente, un asambleísta, que cometa un policía de esquina. Te queremos agradecer, Gonzalo, muchas gracias. Han sido opiniones importantes que nos permiten no solamente a los abogados, sino a la ciudadanía de manera general a tener estos puntos de vista. Muchas gracias. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.